Buenas noches, buenas tardes. Yo creo que todavía son tardes a todos. Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Bendecidos. No siempre tenemos que contestar igual, ¿eh? De repente podemos contestar amados, agraciados, o sea, podemos contestar de diferentes formas, no siempre tiene que ser de la misma forma. El día de ayer tuvimos un tiempo muy especial. No vimos una película nueva, es una de las películas no recientes tampoco, pero yo creo que sí de las más explícitas en comunicar, transferir todo lo que sufrió Jesucristo en el momento de que empieza lo que es la pasión, o sea, el momento de su sufrimiento, que viene siendo pues prácticamente desde que es aprendido en el huerto de Getsemaní, un poquito antes. Para los que no estuvieron ayer, les recomiendo ver esa película. De hecho, creo que ya la subieron a Netflix. Pueden aprovechar para verla. ¿Por qué razón se lo recomiendo? No por otra cosa, obviamente es mucho más confiable abrir la palabra de Dios y encontrar en ella lo que pasó en realidad, ¿no? Porque pues, también hay algunos fragmentos como que son también invento de la producción como tal, pero lo refiero porque voy a aprovechar que al día de ayer vimos esa película para tomar un contexto un poco diferente de lo que hemos estado por lo menos los últimos 6 años estudiando y viendo cada uno de los momentos de Semana Santa que a mí me ha tocado pasar aquí en esta iglesia, y aprovechar para tocar un tema crítico, un tema que de hecho es doctrinal y que tiene que ver con tratar de explicar todo lo que está pasando. Ojalá el Espíritu de Dios me guíe y me ayude, y ojalá nos dé tiempo para poderlo ver en la forma que el Señor me movió a tratar de acomodar las ideas para poder explicar de una forma resumida todo lo que está pasando en ese momento de la pasión, desde una perspectiva teológica, que es el fundamento de nuestra salvación. Así que, Señor, te damos gracias porque tú eres grande y porque no podía ser de otra forma todo el plan de salvación que planeaste desde el principio, desde que concebiste que ibas a crearnos y que tendrías que rescatarnos, Señor. Gracias porque tu amor y tu misericordia engloban todo ese plan. Gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que sufriste y todo lo que ni siquiera alcanzamos a imaginarnos que sucedió en ese momento, y tanto externa como internamente, Señor, en ti como Hijo de Dios, podemos por medio de tu Espíritu Santo contristarnos. Y hoy te pedimos, Padre, que tu verdad sea revelada, Señor, a nosotros, Señor, que nos conduzcas a conocerte más, que nos conduzcas a glorificarte más, que nos conduzcas, Señor, a entender tu palabra, pero no solamente por tener un conocimiento más, Señor, sino para poder conocerte a ti, Señor, y ese gran amor que está englobado, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Abramos la palabra de Dios en Romanos. Romanos capítulo 3. Es un pasaje muy conocido. 3:20. Vamos a empezar a leer desde el versículo 20. Si tuviéramos que poner algún título a la predicación o la enseñanza del día de hoy, sería un sacrificio perfecto. Un sacrificio perfecto. Dice el versículo 20: ya que por las obras de la ley
ningún ser humano será justificado delante de Él, o sea, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este pasaje pudiéramos decir, bueno, pues es para los judíos, pero realmente si quitáramos la palabra ley de ese pasaje, también puede aplicar para cualquier gentil. Dice, ya que por las obras ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de las obras o por medio de la ley es el conocimiento del pecado, o por medio de la normatividad, podríamos decir, es el conocimiento de lo que es malo. Le dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, dice, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién es la manifestación de la justicia de Dios? La manifestación de la justicia de Dios es Jesucristo, ¿sí? Jesucristo vino a encarnar la justicia de Dios. Entonces, Pablo está empezando a explicar que lo que él va a empezar a tratar de desglosar es la manifestación de un personaje que caracteriza lo que es la justicia de Dios, y dice que esa justicia fue testificada por la ley y por los profetas. O sea, es todo lo que el Antiguo Testamento lo estuvo hablando acerca de alguien, y ese alguien es Jesús. Él es esa justicia. Sigamos leyendo. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y tendríamos que subrayar ahí en el pasaje que acabamos de leer algunas palabras. En el versículo 24 dice justificados. Luego dice, ahí mismo en el versículo 24, casi al final, dice la redención. Versículo 25 dice a quien Dios puso como propiciación, ¿sí? Y hasta el final de lo que leímos dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Me voy a concentrar en tratar de desglosar estas palabras o estos conceptos que acabamos de subrayar, a lo mejor no literalmente ustedes, pero por lo menos sí mentalmente. Porque en el versículo 24, cuando Pablo está empezando a hablar de justificación, para nosotros los que ya tenemos tiempo congregándonos en una iglesia, esta es una de las palabras que escuchamos de una forma muy recurrente, pero a veces no nos queda tan claro qué es lo que realmente significa la sustancia de este término en toda su completitud. Justificación es un término legal, para empezar. Esa palabra que aparece en la Biblia es un término que usaban los romanos, un término legal, ¿sí? ¿Y qué significa la justificación o cómo podríamos definirla? Significa que en el momento que una persona cree con convicción total que necesita ser salvado por Jesucristo y que solo Jesucristo lo puede salvar, y le declara eso a Dios o se lo pide a Dios, se lo expresa a Dios, Dios lo declara legal y perfectamente justo ante sí mismo.
Lo voy a volver a decir. En el momento, la justificación en la Biblia, teológicamente, significa que en el momento que una persona cree con convicción total que necesita ser salvado por Jesucristo, no una persona que dice yo creo, no, una persona que cree con convicción total, no una persona que hace una oracioncita porque repitió algo, no, una persona que cree con convicción total que solo Jesucristo lo puede salvar y le declara o le pide eso a Dios. O sea, esta persona tiene que pedírselo a Dios, reconociendo que solamente Jesucristo lo puede salvar, para que suceda algo, que Dios escuche eso y acepte y lo declare legal y perfectamente justo ante sí mismo. Eso es la justificación. Ahora, ahí todavía no está completa la definición. Falta otra parte. Falta la segunda parte, que además de que Dios lo declara a alguien justo, Dios empieza, a partir de ese momento, empieza a tratar a esa persona como justo. ¿Qué quiere decir? Que la disposición de Dios para esa persona ya cambió. Antes era enemigo y ahora es amigo. Antes era criatura y ahora puede ser considerado hijo. Ese es el concepto completo de lo que es la justificación. ¿Sí? ¿Qué implica la justificación? La justificación implica que solamente hay acceso por medio de la fe. De hecho, lo acabamos de leer. Dice en Cristo, y arribita decía por medio de la fe. ¿Sí? Luego, ¿qué otra implicación tiene? Que hay perdón de pecados para todo aquel que tiene esa convicción y se la declara a Dios. Hay convicción, hay perdón de pecados. ¿Cuáles pecados? Los pasados solamente, los presentes solamente. No, todos los pecados. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesucristo tiene el poder para abarcar toda la eternidad, desde el principio del pecado hasta el final del pecado, y en ese poder está toda nuestra vida. Dios sabe perfectamente todos los pecados que vamos a cometer, por lo tanto, su sangre completa todo lo que necesitaba ser derramado para que nuestros pecados pudieran ser perdonados a través de eso. ¿Ok? ¿Qué otras cosas implica el término justificación? Que hay libertad del pecado. Hay libertad. O sea, no nada más me perdonó presente, pasado, futuro de mis pecados, sino que me dio la libertad para ya no regresar. O sea, ya si regreso, ya no es porque yo sea esclavo, sino porque yo deseo regresar. Es algo completamente diferente. ¿Sí? Antes no podíamos dejar de pecar porque éramos esclavos del pecado. Aquel que peca después de conocer a Cristo ya es por una decisión y por un deseo, no es porque no pueda dejar de. Ya Él nos hizo libres. ¿Ok? ¿Qué otra cosa implica? Implica reconciliación. Nosotros con Él, Él con nosotros. Esa reconciliación en el latín nosotros la conocemos como religión. Es una palabra que ya se usa muy fácil, pero religión viene del latín religare, que significa volver a unir.
Y prácticamente esa palabra religión, cuando se empezó a usar transcrita del latín, significaba que nosotros o el hombre podía volverse a unir con Dios, a ese religamiento con Dios, esa unión, esa reconciliación. Pero realmente la verdadera religión es conocer a Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de esa fe de creer en su sacrificio. Y la última implicación que tiene la justificación es que si Él ya cambió su disposición hacia nosotros, significa que ahora que somos sus hijos, la disciplina que Él nos da es por medio de amor. Es como padre a hijo. Es esa disciplina en amor. No es el Dios que te avienta un rayo desde el cerro, ¿no? Y que anda viendo a quién castigar, ¿no? Su disposición ya cambió para todos aquellos que han aceptado el sacrificio de Jesucristo y han sido justificados. Ahora, no les pedí que subrayaran en el texto, pero creo que es importante decirlo. En el versículo 24, en medio de la justificación y la redención, dice: gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia. Parece como un pleonasmo. Gratuitamente es algo gratis, y gracia pues también tiene la implicación de que es algo gratis. De hecho, gracia viene de charity, que es de caridad. Ese es el griego original, significa don inmerecido de Dios o bondad inmerecida de parte de Dios. Pero la primera palabra donde dice gratuitamente viene de un término que significa sin causa, ¿sí? O sea, podemos leer sin causa y como un regalo fuimos justificados, y viene la redención. Sin causa y como un regalo. Esa palabra sin causa es la misma palabra que en un pasaje de Juan, en Juan 15:25, dice ese pasaje: esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Lo está diciendo el evangelista, el que escribe el texto, hacia una referencia de lo que iba a sufrir Jesús, y dice: sin causa me aborrecieron. Y pues claramente está diciendo que Jesús nunca le dio motivo a nadie para que lo aborrecieran. O sea, Él llega a la cruz sin un motivo. Toda esa crueldad que pasó fue porque simplemente lo señalaron, lo condenaron, pero Él no dio ni un motivo legal, ni un motivo de moral, ni de cualquier otra índole para sufrir ese castigo. Sin motivo sufrió el castigo. Ahora, cuando el texto en Romanos dice que sin motivo fuimos justificados, es al revés. Significa que nosotros nunca le dimos motivo a Dios para perdonarnos. Sin causa. Nosotros no le dimos a Dios ninguna causa, ni podemos darle a Dios en nuestras mejores obras, ni con nuestras mejores intenciones podemos darle a Dios algo que sea digno para que nos extienda el perdón. Ahorita vamos a explicar por qué. Pero no tenemos nada, no hay nada en nosotros que le pueda dar una causa que tenga el mérito suficiente que merezca que haya perdón. Sin causa Él nos perdona, y gratis. O sea, a pesar de nuestra maldad, Él tiene la gracia. Entonces es un énfasis bien importante. El texto deja muy claro entonces que la salvación es algo, o la justificación es algo que solamente es de Dios, ¿sí? Sin causa de nosotros, por gracia de Dios. Significa que es 100% un don de Dios. De hecho, hay otro pasaje en Efesios, y hay otros más,
que dicen que por gracia somos salvos, ¿sí? Por medio de la fe. Y esto no de nosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es lo que dice el texto también. Entonces, no hay nada en nosotros que nos pueda acercar a la salvación. Ahora, duda para todos mis amigos jóvenes, que son todos los que están aquí. Si Dios existe y si solamente hay un Dios, ¿por qué hay tantas religiones? Seguramente a los que ya no estamos tan chavos también es una pregunta que alguna vez nos hizo así como que, caray, si solamente hay un Dios y todos dicen que creen en ese Dios, ¿por qué hay tantas religiones? El gran problema no es de ese Dios. El gran problema es que cada uno de nosotros queremos buscar a ese Dios bajo nuestros mismos términos. Entonces fulanito quiere buscar a Dios a su forma, pues pone sus normas o sus reglas. Sutanito quiere hacerlo a su forma, pues pone sus formas y sus reglas. Y cada uno empiezan a ponerse sus caminos, y resulta que ese camino empieza a desviarlos de lo que realmente Dios quería. Voy a ponerles un ejemplo. Hagan de cuenta que se hace un periodista se pone en una esquina en la ciudad donde convergen las religiones de mayor influencia a nivel mundial. ¿Cuál sería esa ciudad? Jerusalén. Vamos a suponer que alguien tiene el gusanito tan grande que, a pesar de que es mexicano, agarra un avión, se va a Jerusalén y se pone en una esquina a preguntarle a todo el que pase si cree en Dios, cuál es su Dios, y sobre todo, ¿a dónde se va a ir después que se muera? ¿Y por qué? ¿Qué creen que empiecen a contestar los transeúntes? Vamos a suponer que el primero que pasa es un musulmán. Todos van a decir, todos van a decir que es el mismo Dios. De hecho, los musulmanes dicen Alá, pero Alá significa Dios. Y si vemos en el Corán, el Dios del que habla Abraham, o sea, el Corán es citado en el Corán es citado a Abraham como padre de Ismael. Entonces Alá para ellos es el mismo Dios que para los judíos, nada más que ellos creen que ellos sí son los verdaderos descendientes, el verdadero pueblo, ¿no? Pero bueno, entonces todas esas cuatro personas que voy a decir van a hablar exactamente del mismo Dios. Pero si tú le preguntas al musulmán, ¿a dónde te vas a ir cuando te mueras? ¿Qué va a decir? Va a decir al paraíso. ¿Y por qué usted se va a ir al paraíso? Pues porque he leído el Corán, porque trato de orar todos los días 5 veces en dirección a la Meca. ¿Por qué más? Pues porque he cumplido con ir una vez al año a la Meca, que es un mandato de todos los musulmanes, o por lo menos una vez en la vida. ¿Qué otra cosa? Y pues porque soy buena persona, he hecho todo lo bueno que dice el Corán. El periodista va a decir, ok, anotado. Otros más que pasa un judío. ¿Quién es tu Dios? Va a decir Yahvé, Jehová, o el Dios Altísimo, Adonai, etcétera. ¿A dónde te vas a ir? Él también va a decir al paraíso. ¿Y por qué te vas a ir al paraíso? Porque conozco la ley desde pequeño, porque sigo los mandamientos, porque procuro no romper esa ley, porque guardo el Sabbat, porque soy buena persona, porque cumplo con mis diezmos, y porque incluso hasta ofrendas doy, y hasta primicias. Entonces el periodista va a anotar y va a decir, entiendo. Tercero, o otros que pasan, católico.
El católico, ¿quién va a decir que es su Dios? Dios Padre. A lo mejor alguno más avispado va a decir, bueno, pues la Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿A dónde vas a ir cuando te mueras? Al cielo. ¿Por qué te vas a ir al cielo? Ah, pues porque me bautizaron de pequeño, porque soy buena persona, porque voy a misa todos los domingos, porque procuro seguir los mandamientos de Dios. Y hasta aquí todo es parecido, ¿sí o no? Lo que coincide en la mayoría de todos es obras, 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 obras. Pero de repente pasa un cristiano de veras, no nada más uno que diga cristiano porque alguna vez fue a una iglesia, un cristiano de veras, y que le pregunten, tú, ¿a dónde te vas a ir cuando te mueras? Va a decir, pues me voy a ir al cielo. ¿Y usted, Señor, por qué se va a ir al cielo? No me merezco ir al cielo. Si fuera por lo que he hecho en mi vida, soy digno de condenación. Y el periodista le preguntaría, a ver, a toda la gente que he entrevistado hasta ahorita, entiendo, la lógica me dice, ¿por qué van a ir al cielo? Porque ellos dicen que están haciendo lo correcto para ir al cielo. Pero usted me dice que va al cielo cuando lo que me ha dicho hasta ahorita es puras cosas incorrectas. Dice, sí, he pecado toda mi vida, pero hay una cosa que me va a hacer llegar al cielo: la decisión que tomé de creer en aquel que cumplió con todos los méritos necesarios para rescatarme y que dio su vida por mí, para llevarme a Dios. Por eso puedo ir al cielo. El acceso no me lo dan las obras, el acceso me dará la fe en aquel que pagó con su vida los pecados míos. La gran diferencia del cristianismo es la gran diferencia. Parece contradictorio porque ¿qué ofreces tú? ¿Qué ofrece el cristiano real? Sabe que no tiene nada que ofrecer. ¿Puedes ofrecer tu sangre? ¿La ofrecerías? Pues quiero decirte que aunque la ofrezcas, para Dios no tendría ningún valor, porque es una sangre de un pecador. Tenía que morir alguien perfecto. Es la gran diferencia con Cristo. Cristo era el sacrificio perfecto porque tenía que ser alguien sin pecado, con sangre limpia y pura, que pudiera en su sangre englobar y llevar el pecado de todos los que crean en Él. Solamente por eso. ¿Ok? Significa entonces esto, que es a través de su gracia y su misericordia que tenemos acceso a la justificación y a lo que viene después en el texto. Y todo esto, no crean que es algo que se está inventando Pablo. Desde el Antiguo Testamento estaba dicho que iba a ser así. Miren, vamos a Éxodo capítulo 34 rapidito. Éxodo 34, versículo 6. Dios está enfrente de Moisés, están en el monte, y dice el texto: pasando Jehová por delante de él, o sea de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso. O sea, Dios, la presencia de Dios en ese monte, en ese monte que estaba lleno de todo el Shekinah, la presencia suya, temblando. Dios está pasando delante de Moisés, paseándose, y él mismo empieza a hablar de él mismo. Se oye medio raro, pero no hay otra forma de conocer a Dios, si nos ponemos a pensar, sino que Él nos diga exactamente quién es Él. Y entonces Moisés tiene la experiencia de que Él está en la presencia de Él, y Dios le empieza a declarar cómo es Él,
¿Cómo es Él? Y dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Entonces está mostrando su carácter. ¿Cómo es Él? ¿Es fuerte? Y le queda claro a Moisés, ese cerro está temblando. Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Está mostrando cómo es Dios. O sea, el Dios del Antiguo Testamento no es un Dios enojón, es un Dios misericordioso. Cuando vemos a Dios así como que medio enojado en el Antiguo Testamento, es porque algo pasó. No es porque, siempre está enojado el de los cielos. No, es porque algo pasó. Pero Él es misericordioso. Y luego les dice el versículo 7, que guarda misericordia a millares de millares. Entonces Dios tiene gracia y tiene misericordia, y la ha tenido desde siempre, ¿sí o no? Amén, pueden decir amén. Su amor ha sido grande desde siempre. Amén, sí, desde siempre. De hecho, Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. ¿De qué Dios está hablando? Pues del Dios del Antiguo Testamento. Si lo queremos llamar Dios Padre, Él está entregando por amor a Dios Hijo. Entonces es su amor. Ahora, sigamos leyendo, porque hay algo muy interesante aquí. En este mismo versículo, al final, en el 7, dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Estamos hablando del mismo Dios, ¿sí o no? Ahora, si ustedes pusieron atención en lo que acabamos de leer, parece que estos dos versículos, el de arriba, el de abajo y todo lo de en medio, se están contradiciendo. Vamos a volverlo a leer. Dice: Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Está hablando de un Dios lleno de misericordia. Y luego dice: guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y después que dice que perdona, dice: y de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces, ¿Dios perdona o no perdona? Levante la mano quien piensa que perdona. Levante la mano quien piensa que no perdona. ¿Debieron haberla levantado todos también la segunda vez? Lo acabamos de leer. La Biblia lo dice, que Dios no perdona y no pasará por alto la iniquidad del malvado. No tendrá por inocente al malvado. Dios perdona y tiene misericordia, pero al mismo tiempo Dios no perdona y no tiene misericordia. Esto, para que los que les gustan los misterios de la Biblia, este es el misterio del dilema de la justicia de Dios y el amor de Dios. Dios, si es un Dios justo, no puede perdonar al pecador. No puede. No me vean raro. Vamos a Proverbios 17:15. Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al impío, al pecador, y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. O sea, si hay un juez y ese juez es justo, no puede justificar al impío,
al pecador, al que hizo algo malo, no lo puede justificar. Y si ese juez que justifica a alguien que es malo, es abominación. Ahora, este texto, ¿cómo es que Dios puede justificar sin ser abominación? ¿Qué significa abominación? Abominación es algo asqueroso, algo repugnante, algo ofensivo. Eso es abominación, ¿sí? Si Dios es justo, no puede pasar por alto el pecado. Ahora, voy a tratar de explicarlo con un ejemplo para que nos quede más claro. Vamos a suponer, ahorita que está muy de moda eso de las armas, vamos a suponer que tú eres padre o madre de familia y en algún momento tienes 2 hijos en la escuela, en la primaria, y en algún momento te toca ir por tus hijos a la escuela. Y un poquito antes de llegar a la escuela, hay algo fuera de lo normal. La escuela está rodeada por policías. Algo pasó. No te dejan ni siquiera acercarte. Cuando tú te estacionas, te bajas, te tratas de acercar para ver qué pasó, la policía dice, no puede pasar. Algo pasó en la escuela. Hubo disparos en la escuela. Parece ser que alguien entró a la escuela, entró armados y a lo mejor, o parece ser que hasta mató gente. Entonces imagínate que tú eres padre o madre y te enteras de eso en la escuela de tus hijos, como sea buscarías entrar. Vamos a suponer que logras evadir, lo retenes, logras meterte por donde sea y terminas siendo informado de que sí, ciertamente alguien entró en el patio cuando los niños estaban en el recreo y se agarró por sus angas y sus mangas a disparar, y que resulta que mató a varios niños y a una maestra. Lo primero que pensarías, ojalá no sean los míos, pero resulta que después alguien te reconoce y te da la mala noticia que tus 2 hijos que estaban compartiendo el lonche en el patio resultaron agredidos y resultaron muertos. Pero una buena noticia, ya detuvieron al agresor, va a ir a la ley. Aunque te digan eso, tú estarías destruido, ¿sí o no? Destruido. De hecho, la reacción más carnal es matar al que mató. Es la reacción más carnal. Ahora, vamos a suponer que tú eres un buen cristiano y que te atienes a la voluntad de Dios, aceptas la voluntad de Dios, pero también esperas justicia. Le das seguimiento a todo lo que pasa en tribunales y anuncian el momento en que va a ser el juicio. Como es algo que fue público, es algo que va a ser más rápido, más expedito, y es algo que toda la ciudad va a estar atento porque pues fue algo que fue noticia, ¿no? Al día del juicio, tú que eres uno de los padres agraviados te presentas en el juzgado, y estando en el juzgado y empieza a suceder todo, y de repente, después de escuchar todos los veredictos, ver todos los videos, escuchar la acusación y la defensa, el juez da espacio a que se delibere y el juez termina anunciando al final el veredicto. Y el veredicto es que el juez se levante y diga: como yo soy un juez bueno y un juez amoroso, perdono a esta persona. Pueden irse. Y que tú te quedas con tu dolor afuera del tribunal. No quedando ahí la cosa, un tiempo después ves salir al juez sonriendo y abrazado del que era el acusado. ¿Qué pensarías del juez? ¿Qué pensaría toda la ciudad si estuvieran grabando eso? Ese juez es corrupto, ese juez es repugnante,
es una abominación. ¿Sí o no? ¿Cómo puede Dios perdonar y ofrecerle perdón a asesinos, a violadores, a secuestradores? Y lo digo en esos términos, porque si lo digo mentirosos, ahí entramos casi todos o todos y no nos gusta estar ahí. Pero la realidad es que cuando hablamos de perdón, hablamos de todos los pecados. ¿Cómo puede Dios perdonar y seguir siendo un Dios justo? Hay un dilema ahí. Hay un dilema. Y este dilema solamente puede ser resuelto en Dios, porque es el único que tiene la omnipotencia, la eternidad, la omnipresencia para poder cumplir los requisitos y resolver este dilema. Para poder llegar al punto de solución del dilema, sigamos leyendo en Romanos 3:24. Regresémonos ahí donde nos quedamos. Al final dice, bueno, a mediados dice que después de gratuitamente por su gracia, dice mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y entonces tenemos que empezar a explicar qué es la redención en Cristo Jesús. ¿Sí? Redención es un término que significa liberación de un cautiverio, significa pagar el precio por un rescate, o significa también salvar de una deuda. Esas tres cosas es lo que significa redención: liberación de un cautiverio, pagar el precio de un rescate y salvar de una deuda. Ahora, la palabra de Dios dice en otro pasaje, de hecho lo dice el mismo Pablo en Colosenses 1:14, dice: en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados. Está hablando de Jesús, de Jesucristo. Dice que en Él tenemos redención. O sea, en Él yo tengo liberación. En Él fue pagado un precio. ¿Y cuál fue ese precio? Su sangre, su misma sangre. No es que Jesús haya sido millonario, juntó dinerito y pagó con esas moneditas algo. No, con su sangre, su vida, Él pagó el precio de esa liberación, de ese rescate, de salvarnos de una deuda que teníamos. ¿Cuáles son las implicaciones de la redención? Primera, que debe haber un redentor. O sea, no puede haber redención sin alguien que pague, o sea, un rescatista, el que paga el precio. Tiene que haber un redentor. El segundo, tenemos perdón de nuestros pecados. Nuevamente, otra, tenemos libertad de pecado y acceso a una nueva vida. Por eso tiene la acepción de rescate de la cautividad. Me ha llevado a la libertad, a una nueva vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando cuando dice Pablo que tenemos redención en Cristo por su sangre? Significa esto, que Dios específicamente lo que hizo con Jesús, Dios Padre, fue declarar a su Hijo culpable, y a Jesús le imputa, o sea, le transfiere todos los pecados de la humanidad. Ojo con esto. Dios Padre lo que está haciendo es declarar a Dios Hijo culpable. Le imputa todos los pecados, y esa es la razón por la que ayer en la película se nos hizo, a los que la vimos, hasta doloroso ver tanto martirio,
tanto dolor, parecía hasta una exageración, ¿sí o no? Y como dijo el pastor ayer, se quedó corto, porque ayer vimos una película de 2 horas, que si ustedes se dieron cuenta, los lapsos de golpes y latigazos, todo eso, el mismo director que fue Mel Gibson lo estuvo cortando con segmentos en los que ya se hablaba de cómo creció Cristo, que hizo la mesita, y luego otro lapso de tormento y lo corta y metiendo cómo salvó a María Magdalena, y luego lo va cortando, porque si fueran 2 horas de golpiza sería imposible ver esa película. Pues quieren que les diga algo. Las golpizas, los latigazos, la crucifixión empezó a las 9 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde. O sea, fueron 6 horas, a lo mejor hasta 7. Y sin interrupciones. ¿Por qué Dios hizo eso con su hijo? Hermanos, tenía que ser así. Tenía que ser así. Porque así de cruel ha sido el hombre en toda su historia. Así de malos, así de pecadores. Así hemos sido. Tenía que haber sufrimiento. Porque cada vez que le hacemos eso a Dios, y cada vez que todos los hombres en toda la historia de la humanidad pecan, lastiman a Dios. Lastimamos a Dios. Por eso Él exigía el pago de un precio. Y ojo, Él da a su hijo. Pero cuando decimos que da a su hijo, también los que entendemos que ese hijo es Dios mismo, significa que Dios bajó y llevó en sí mismo el dolor, ese dolor que está sufriendo Dios Hijo, lo está recibiendo al mismo tiempo Dios Padre. Él lleva en sí mismo el castigo, Él sufre con nosotros. Y entonces decimos, ¿dónde está Dios con las guerras? En la cruz con Cristo. ¿Dónde está Dios con los asesinatos, con todos los secuestros? Está sufriendo ahí en la cruz con Cristo, llevando todo el pecado de toda la humanidad. Ahí está. Tenía que ser así. Era parte del plan. Cuando Jesús se da cuenta de la magnitud del sufrimiento que iba a tener y del dolor del plan en Getsemaní, ahí Dios le revela todo, porque Él era hombre y era Dios. Pero en Getsemaní, cuando Jesús dice, si es posible que pase de mí esta copa, Él está recibiendo la revelación de todo lo que venía con el golpe del dolor en primera instancia. Y el pasaje dice que Él empieza a sudar sangre desde ese momento, porque ya empezaba a sentir ese dolor de todas esas horas que se venían. Y no se rajó. En cualquier momento Él pudo decir, basta. Pedir ángeles o dar una sola palabra, y todos aquellos que hubieran sido sus enemigos hubieran caído muertos con una palabra de su voz. Pero no lo hizo por amor a ti y por amor a mí, por amor a la humanidad, aunque la humanidad lo deteste y no lo voltee a ver. Él lo hizo por amor a todos. Entonces lo que está pasando es que Dios lo declara culpable. Lo declara culpable. Y Él da su sangre, acepta el pago del precio, pero da su sangre como pago de
de ese precio. Esa sangre es el mérito de la salvación. La sangre de Jesús es el mérito de la salvación. Entonces nos queda claro nuevamente por qué no puede ser por obras. ¿Qué puedo hacer yo comparado a lo que Cristo hizo para salvarme? Nada. Sigamos. 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Y qué es propiciación? Propiciación dice por medio de la fe en su sangre, pero propiciación es una palabra que significa satisfacer la justicia de Dios por medio de algo que sea propicio. Eso es lo que significa propiciación: satisfacer la justicia de Dios por medio de algo que sea propicio. ¿Qué es algo propicio? Algo que sea adecuado. Algo que sea adecuado. Ahora, ¿qué es lo adecuado que Dios establece como para satisfacer su justicia? Dios desde el principio establece la sangre como lo más adecuado para satisfacer su ira y cubrir pecados. ¿Por qué la sangre? Alguien morboso dirá: Dios, ¿por qué le gusta ver animales muertos? ¿O por qué le gusta ver a su hijo muerto? O sea, ¿por qué sangre? Bueno, porque la Biblia dice en Deuteronomio 12, 23, la palabra de Dios revela en el Pentateuco que la sangre es la vida. En la sangre está la vida del hombre. La sangre es la vida. Deuteronomio 12, 23. Entonces, no es casualidad que por eso Pablo después en el Nuevo Testamento dice que la paga del pecado es muerte. Y para que Dios combata la muerte, Dios desde el principio establece que para destruir la muerte tiene que venir la vida. ¿Estamos? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Él es la vida. Pero no nada más Él dice yo soy la vida, sino dice aquí está, aquí les va mi sangre. La vida en mí, estoy dispuesto a que salga de mí por ustedes. De hecho, en el propiciatorio, en el Antiguo Testamento, cuando estudiamos en Éxodo la construcción del tabernáculo y vimos que hay un artefacto que es el arca del pacto que se construye. La tapa de esa arca, que era de oro macizo, 100% oro, y que tenía unos querubines en la parte superior, esa tapa se le llamaba propiciatorio, y en esa tapa era como una charola, no era lisa, era como una charola. Ese propiciatorio era el lugar donde después de hacerse los sacrificios de los animales que se ofrecían al Señor, se guardaba la sangre del animal que moría por el sacrificio y se vertía toda esa sangre en la charola que era el propiciatorio. Ojo con lo que voy a decir. Jesucristo es al mismo tiempo, al ser en la propiciación, Él es el propiciatorio tipificado en el Antiguo Testamento. O sea, Él mismo, Él ofrece su sangre, por eso tiene que dar toda su sangre. Y al ser el lugar que tapaba la presencia de Dios, significa que Él es como lo que puede ser por su sacrificio cubrir. Si está arriba de mí,
está cubriendo con su sangre mi vida para poder transmitirme vida. Entonces el texto dice, por eso dice Pablo, Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Tenía que morir desangrado Jesucristo. Para morir desangrado tendría que ser azotado y desgarrado. Por eso tenía que morir así. Su sangre tendría que correr, tendría que ser algo público, algo que pudiera recibir Dios. Y ese acto ser como un propiciatorio eterno, porque esa sangre tiene el poder eterno para perdonarnos eternamente. Ya estamos terminando. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? O sea, ¿quién puede presumir de algo, de que haya hecho algo para lograr su salvación? ¿Quién puede presumir contra eso? Dice Pablo, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Dice Pablo. Obviamente es una pregunta retórica, irónica. Dice no, sino por la ley de la fe. La ley de la fe. La ley de la fe nos vincula con el amor de Dios. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, si nos quedó claro a todos, podemos decir que entonces nosotros fuimos salvados por obras, ¿de acuerdo? No. Obras de nosotros no, pero obra de alguien sí. Ojo, sí se tenía que pagar un precio, sí tenía que haber obras, nada más que esas obras las hizo Dios viviendo una vida que yo no puedo vivir, Jesús. Y ese precio lo paga Él muriendo por mí para que yo pueda recibir vida. Entonces, sí es por obras, pero no por mis obras, por la obra de Cristo en la cruz. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Jesús no se defiende? Porque tenía que ir como cordero, sin abrir su boca, sin resistirse, sin queja, sin reproche. ¿Por qué parece que Dios está ensañando con él? Ya lo dije, porque toda esa ira contenida de Dios en todos los años, desde Adán hasta Cristo, es descargada en la cruz, y también toda la que vendría después en Él. En Él. Por eso es que el sacrificio de Jesucristo en ese momento es el sacrificio perfecto y único que Dios esperaba y que tenía que cumplirse para rescate de la humanidad. Amén.